Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy por fin podemos hablar de PureRAW 3. Lo digo en español porque no sé pronunciarlo en inglés, pero bueno, espero que me perdonéis. Pues si quieres saber todo lo que trae de nuevo este software, que es casi milagroso, después de la intro lo vemos. PureRAW 3 es un software que mejora la fotografía de una forma, como decía antes, milagrosa. Hace que si tienes una cámara PSC, cuando pasas este software parece que estás trabajando con una full frame. A niveles de ruido, a nivel de nitidez, es espectacular. Pues la gente de DxO está trabajando en la beta de PureRAW 3 y yo he tenido acceso a ella. Así que te voy a explicar todo lo que trae de nuevo. Hay que tener en cuenta que es una versión beta, que puede haber cositas que cambien a la versión final o incluso que haya alguna cosita que no funcione del todo bien. Pero te voy a explicar sobre todo las características y vamos a probarlo en diferentes tipos de fotografía a ver qué tal se comporta. Esta versión 3 de PureRAW trae una nueva versión de procesado, el Deep Prime XD, y los desarrolladores aseguran que es mucho más potente que la versión anterior, la Deep Prime, que sigue estando ahí. Lo que pasa es que ahora han añadido esa versión Deep Prime XD. Esto se supone que tendrá menos artefactos junto a un menor ruido. Ya sabéis que todo esto funciona por inteligencia artificial, que hoy día es lo más. Esta nueva versión de PureRAW trae muchísimos más perfiles de lentes y de cámara para conseguir que esa difracción que tienen los objetivos o esa falta de nitidez en algunos casos disminuya. Por lo tanto, tendremos una imagen mucho más nítida y, como decía antes, con menos artefactos. Aparte de mejorar la nitidez de los objetivos, también corrige las distorsiones y los viñeteos. Otra de las novedades que tiene PureRAW 3 es la cola de procesamiento. Esto significa que vas a poder procesar muchos archivos a la vez y aparte priorizar unos sobre otros. Esto es muy interesante también. Desde el mismo programa vas a poder exportar a DNG, a JPG o a TIFF con diferentes calidades. Una de las grandes bazas de PureRAW siempre ha sido la simplicidad. Realmente tú, arrastrando un archivo, ya tienes el proceso hecho prácticamente, o desde Lightroom como un plugin, mandarlo a PureRAW y también, ¿no? Bueno, ahora lo que vas a tener es algunas opciones más. Por lo menos vas a poder marcar o desmarcar diferentes cosas. A veces no me interesaba que me corrigiera el viñeteo, porque en fotografía nocturna, cuando corrige el viñeteo, muchas veces queda raro, ¿no?, los bordes. Como veis, son muchas cosas interesantes las que trae PureRAW 3, pero qué mejor que probarlo a ver qué tal se comporta esto. Venga, vamos allá. Aquí tenemos varias fotografías y desde el mismo Lightroom vamos a mandarlos a PureRAW 3. En este caso tenemos una foto de la cueva de Zueros, está hecha con una Canon 5D Mark III y a 25600 ISO. Está a pulso y todo el tema. Entonces la foto, pues evidentemente, si ampliamos, pues vamos a denotar un ruido bastante grande, ¿no? Entonces, directamente desde aquí le podemos decir exportar a procesado con DxO PureRAW 3. Esperamos un poquito. Aquí me está diciendo que va a descargarse el perfil de la cámara y el objetivo. Le damos a descargar y aquí podemos elegir los tipos de procesado: alta calidad, Prime, Deep Prime y Deep Prime XD, que es la versión nueva. Si tenéis alguna duda, solo con poner el ratón, hacer clic aquí en la interrogación, te va a decir qué ventajas tiene un tipo de procesado frente al otro. Y aquí están las cosas que yo decía antes. Puedes activar o desactivar cualquiera de las opciones. Entonces lo veo muy bien. Aquí en destino pues tenemos la carpeta, podemos renombrar archivos. Bueno, todo esto está un poco como siempre, ¿no? Pero esta parte de aquí es verdad que es muy útil poder eso. Yo tengo quitado el viñeteado casi siempre, prácticamente. Le doy a iniciar procesamiento y directamente la foto, cuando se procese, me la va a volver a Lightroom. Pues ya tenemos aquí las dos. Esta sería el DNG que nos ha creado PureRAW y esta sería la foto original, el RAW original. Ya veis que el color y la corrección del lente está mejor, ¿veis? Original tiene un color más mate, un color más pardo, más crudo, y aquí está un poquito mejor. Vamos al módulo de revelado y vamos a llevarnos a la exposición arriba. Bien, más o menos tenemos textura, un poquito demasiado blandito por aquí, pero bueno, se puede permitir, ¿no? En principio, aún así, lo aguanta bastante bien. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos pasos le hemos metido? Más 3,10. Pues vamos a hacer lo mismo con la foto original. 3,10. Y daros cuenta la diferencia de aquí a aquí. La original y la procesada con PureRAW. Bueno, la procesada, la que le hemos subido a la exposición, sobre todo para putearla un poquito, ¿no?
Vamos a coger la de Pure Raw y vamos a decirle, por ejemplo, un perfil paisaje, vamos a ponerle un tono automático y a partir de aquí trabajamos un poquito. Venga, le damos posición, bajamos iluminaciones, más o menos recupera la zona de altas luces, pero aún así nos llevamos los blancos hasta que repiquen y los negros un poquito para abajo, color y saturación nada, ok, bueno. Vale, esta sería la foto procesada. A la izquierda tenemos la fotografía RAW de Pure Raw y a la derecha la de Pure Raw, pero ya con un revelado básico. Bien, si yo copio este revelado y lo pego al RAW original, nos encontramos una brutalidad. Yo no sé si se aprecia la imagen, no sé si lo estáis viendo con un móvil o tal, pues no se verá muy bien, pero voy a ampliar mucho para que veáis la cantidad brutal de ruido. O sea, es una cantidad brutal. Tened en cuenta que hemos subido mucho sombra y hemos bajado altas luces, bueno, hemos procesado varias cositas aquí. Fijaos que no hay ni contraste entre la parte esta de aquí y esto, o sea, brutal. Ahora, en cambio, la que está procesada con Pure Raw, pues está bastante bien. O sea, da zoom y tienes muy buena nitidez. Aquí es verdad que está más blandito, como dije al principio, pero aún así es que está muy bien. Mirad la textura de las rocas aquí. Vamos a irnos aquí al mismo sitio de la original y es, bueno, es brutal, es brutal. Yo creo que con este ejemplo nos queda claro cómo va funcionando Pure Raw 3. Vamos a hacer lo mismo con esta. Aquí tenemos una Vía Láctea de invierno. Estamos en Maro y tenemos aquí Orión, una fotografía que, bueno, está hecha por hacer, no tiene nada especial, pero vamos a procesar a ver qué tal se comporta. Venga, vamos a hacer lo mismo, botón derecho, exportamos y procesamos con Pure Raw 3. Voy a hacer lo mismo, Deep Prime, no voy a tocar nada. Iniciamos el procesamiento y esperamos. Aquí tenemos ya la de Pure Raw y la original. Vamos a coger la de Pure Raw y vamos a darle exposición. Vamos a tocar un poquito el balance de blancos. ¿Veis? Aquí se ve un poquillo la Vía Láctea de invierno, un poco de magenta. Y bueno, el tono era rojizo porque tenemos la contaminación lumínica de Nerja y eso proyecta un poquito ese rojizo, ¿no? Bien, vamos a hacer más bestias. Vamos a darle blancos bien de blanco y vamos a forzar con borrar neblina para que el cielo se contraste más. Vale, bueno, no hagáis caso al procesado, que es un procesado muy malo, pero bueno, es sobre todo para que veamos, ¿no?, lo que pasa. Lo primero que vamos a hacer es darle zoom. A veces hablando con Iván Ferrero, el tema de Pure Raw y lo bien que va, es verdad que hemos comentado muchas veces el tema de los pelillos que crean, sobre todo en las estrellas, sobre todo en fotos angulares, ¿no? No lo hace tanto en fotografías con más focal, fotografías con telescopio y tal, no se nota tanto, ¿no? Pero se confunde un poquillo y crea como unos pelillos entre las estrellas. Yo sigo viendo, o sea, aquí se sigue notando esos pelillos. Yo pensaba que en este nuevo procesamiento iban a mejorar eso porque yo creo que tienen bastante feedback de la gente, sobre todo porque esto es un software que usa mucha gente que le gusta fotografía nocturna porque te permite sacarle mucho más partido a la cámara, ¿no? Realmente ya os digo, sí es posible que tenga menos artefactos de ese tipo, pero aún así los tiene. Lo digo por si es algo muy importante para ti, que lo tengas en cuenta. Yo sinceramente no me suele molestar mucho porque al final estas fotos casi todas van para redes sociales y bueno, tampoco se nota tanto, no ampliamos tanto en redes sociales. Pero bueno, tenedlo en cuenta. Sigue habiendo esos pelillos, sigue habiendo esos artefactos que hace Pure Raw y ahí lo dejo. Bien, este procesado así rápido, si os dais cuenta, pues ha variado mucho. Nos crea aquí ese típico halo de haber metido mucho borrar neblina. Vamos a quitarle un poquito el borrar neblina. Vamos a darle un poquito más de claridad quizás. Pero bueno, aún así hay bastante cambio, la izquierda frente a la derecha. Y ahora vamos a hacer lo mismo, copiamos ajustes y los pegamos en la fotografía RAW original, la que no ha pasado por Pure Raw. Lo pegamos y volvemos a tener lo mismo, el mismo problema. Mirad que es que no se ven, es ruido, o sea, hay píxeles verdes, hay píxeles morados, bueno, hay un ruido brutal. Pero incluso en pequeño algo se nota la diferencia, no sé si vosotros en la pantalla lo veis, pero se nota. Pero si hago zoom, ampliamos por ejemplo el 300% y esta misma foto, el 300%, mirad la diferencia, o sea, que es brutal, brutal.
Yo prefiero evidentemente que se vean unos pelillos ahí pequeñitos a que se vea esa cantidad de ruido. Así que en esta foto, pues una vez más, vemos que el Pure RAW funciona bastante bien. Vamos a pasar a una que es de día, prácticamente casi en la hora azul. La foto está un poco sobreexpuesta y por eso parece que es más de día todavía aquí en Reykjavik, pero digamos que la posición correcta sería esta, ¿no? Vamos a mandarla a Pure RAW 3, el perfil, que lo descargue. Iniciamos procesamiento. Ya tenemos la fotografía, la de Pure RAW y la original. A ver qué tal se comporta ahora en este tipo de fotografía. Podríamos darle un perfil paisaje para que contraste un poco más y le podemos dar un procesado de tono automático. Bien. La calidad, la nitidez es muy buena, tened en cuenta que está hecha con una Sony A7 III a 25600 ISO y aún así la que está procesada con Pure RAW, mirando la foto al 300% que lo estamos viendo, se ve muy bien, al 100% espectacular, pero incluso si subiéramos al 800% ya se ve pixelado, pero no se ve con pérdida de nitidez. Mirad qué nitidez tiene la foto, mirad qué brutalidad, es muy bruto el trabajo que hace Pure RAW con nuestra fotografía. Vamos a subir sombras y bajamos altas luces, contrastamos con los blancos y los negros. Vale, vamos a hacer lo mismo, copiamos estos ajustes y los pegamos en la foto RAW original. En la foto RAW original, ya si te vas aquí, ya te das cuenta la cantidad de ruido que tiene, es brutal, tiene muchísimo daño la foto, sobre todo en esta parte más oscura, que es donde más sabéis que se ve el ruido. Después la parte con mucha luz, pues bueno, tiene buena nitidez dentro de tener ruido, pero nada que ver con la versión de Pure RAW. Vamos a aproximarnos aquí, esta parte por ejemplo, al 300% y en la de Pure RAW igualmente al 300%. Es que brutal, qué brutal. Mirad, es brutal. La original y la de Pure RAW. La nitidez y la falta de ruido es brutal. Vamos a irnos a esta parte de aquí. Esta es la original, veis hot píxeles, veis el ruido muy evidente. En cambio, aquí tenemos una textura de la piedra perfecta. Se nota que usa inteligencia artificial porque esta textura ha mejorado incluso la real. Así que en este caso también es muy buen resultado. Ya que estamos en Islandia, pues vamos a ver alguna de una aurora. En este caso era una aurora que se estaba formando, pero la tenemos aquí. Esta es exportar para Pure RAW 3. Iniciamos procesamiento. Ya la tenemos por aquí. Esta es la que está procesada con Pure RAW y esta es la normal. En este caso vemos como la de Pure RAW tiene como un poco más de latitud, menos contraste y menos potencia de color. Vamos a ver qué tal. Procesamos la que tiene Pure RAW, vamos a hacer lo mismo, no nos vamos a complicar, no quiero alargar mucho más este vídeo. Adobe Paisaje y tono automático. Y aquí ya compensamos el cielo. Mirad, esta foto no tiene nada, pero a mí me gusta mucho, sobre todo por la carreterita y tal. Ya digo, a mí personalmente, pues, porque sí, pero evidentemente no es ninguna maravilla. Bien, podríamos darle un poquito de claridad y podríamos potenciar un poco más los colores. Bien, ya está, no necesita tampoco muchísimo más, podríamos hacer reencuadres y tal, pero como no es el cometido de este vídeo, es para probar. Cuando hacemos zoom nos damos cuenta que la foto está trepidada. Veis que tiene como una L, eso es porque le di al trípode seguramente. Tengo otra versión por ahí que está mejor, pero bueno, en este caso he cogido esta. Vamos a copiar ajustes y pegarlos en el original. En este caso el original está bastante potable, también es una foto a 1600 ISO, pero aún así, si acercamos mucho, sobre todo a la zona oscura, nos damos cuenta que está muy dañado por el ruido. En cambio, si nos vamos aquí a la de Pure RAW, pues tenemos muchísima nitidez y prácticamente no tenemos nada de ruido. O sea, la carretera es gris con sus texturas más y menos claras, pero no estos colores que ya tienen magentoso en la versión original.
O sea que se nota muchísimo. A nivel global, de verdad que se nota menos, no es una foto en la que haya destacado demasiado cuando la ves así en pequeñita, pero volvemos a lo mismo. Zonas oscuras es muy brutal. Mira aquí cómo está la original, que es que se ve. Bueno, todo es prácticamente ruido, un ruido magenta feo. Y aquí, bueno, pues se ven los arbustos, no tiene tanta nitidez, pero es que, bueno, no tiene nitidez los arbustos. Después los árboles sí se ven perfectos. En cambio aquí se ven bien, pero está todo muy dañado. Muy bien, pues seguimos, vamos a probar otra. Vamos a seguir con Islandia, le he cogido cariño. Esta de Islandia, hecha 400 ISO. No sé si aquí vamos a notar algo, pero en este caso vamos a intentar forzar un poquito más en la fotografía, a ver más contraste, algo de borrar neblina, a ver qué tal se comporta la que tiene Pure Raw. Bien, ya se ha procesado, la de Pure Raw es esta y aquí tenemos la original. Venga, pues vamos a volver lo mismo, perfil paisaje. Levantamos sombra aquí, que nos repique un poco el blanco del fondo, los negros un poquito así, y podríamos borrar un poco neblina para forzar un poquito más. Vemos el cambio y se nota muchísimo el cambio de la procesada con Pure Raw base a la que hemos revelado nosotros de la procesada con Pure Raw. Si ahora cogemos esta edición, la copiamos y la pegamos en la foto original, en el RAW original, vemos que la diferencia es muy ínfima. ¿Veis? Pure Raw es esta y esta original. Ahora vamos a ver un poquito aquí, vamos a ampliar al 300% por ejemplo, se nota de forma brutal. Vamos a usar esto de referencia y usamos esto de referencia. Mirad la nitidez que tiene con Pure Raw, que cuando ve después la original dice sí, a nivel de color no tiene tanto ruido tampoco, o sea, color bien, ruido poco, pero la nitidez que consigue Pure Raw es muy bruta respecto al original. O sea, hemos mejorado una foto mucho más de lo que parece y seguramente no se vea en el vídeo como lo estoy viendo yo, pero vamos, que es impresionante. Aquí ya os digo, en chico, en pequeño, no se nota aún demasiado, pero en cuanto le das zoom y miras la nitidez, es un gran cambio. Y vamos a editar la última, esta de Cantabria. Vamos a mandarla a Pure Raw con el mismo procesamiento. Yo lo estoy haciendo con Lightroom porque es mucho más visual, más cómodo y no tenemos que estar perdiendo el tiempo. Aquí nos la trae directamente y ya vemos un poco los cambios de forma más visual, más rápida. Ya la tenemos aquí. Pure Raw original. Pure Raw original. Venga, pues vamos a procesar. Seguimos la misma tónica, perfil paisaje, tono automático y a partir de aquí empezamos. Venga, borrar neblina para contrastar un poco más el cielo, un poco de claridad, subimos sombras, llevamos los blancos al límite y esto aquí. Podemos saturar 2 puntitos y intensidad un poquito más. El balance de blanco yo creo que más o menos está bien, podríamos buscar un poquito y tal, pero yo creo que está bien así. Podríamos darle un poco más de verde en los tonos. El cambio izquierda a derecha es brutal. Hemos tocado pocas cositas, pero bueno, ya el cambio es bastante bruto. Y vamos a copiar y pegamos ajuste en la fotografía original. Aquí es verdad que se denota un poquito. Hay veces que Pure Raw cambia un poco el balance del blanco, algún poco de temperatura, un poco de matiz. Esto es corregible claramente. Aparte de la corrección, pues se percibe poca cosa, ¿no? Un poquillo de balance blanco más frío quizás en la original. Esta es la de Pure Raw, pero nos vamos a lo de siempre. Vemos, por ejemplo, este recorte de aquí y la nitidez es brutal. Es que ves, esta es la original y esta es la de Pure Raw. Es que parece que está desenfocado la original. Mirad las diferencias, las texturas. Una cosa que sí hay veces que no me gusta demasiado es cuando enfoca demasiado. Esto ahora lo podéis tocar en el mismo Pure Raw. Cuando veáis que sale incluso artefactos de toda la cantidad de enfoque que le mete, no lo había comentado, pero es diferente lo que es la interfaz, ¿vale?
Aquí en difuminación del objetivo está puesto en estándar. Si veis que os enfoca demasiado y salen artefactos o no os gusta el resultado, podéis probar con suave o incluso podéis quitarlo de difuminación del objetivo. Yo ahí lo dejo. Lo digo porque, o sea, para esto, por ejemplo, para redes sociales y tal, se ve mucho más nítido. Es brutal la calidad que ha conseguido, pero en este caso el resultado me parece que queda demasiado forzado a nivel de enfoque. Como si ponemos una máscara de enfoque muy potente, ¿no? Ya llega un momento en el que ves demasiado los rebordes y tal. Está en el límite, ya os digo. Esto es un poquito a cuestión de gusto. Hay gente que le gusta mucho, muy enfocado. En este procesamiento en concreto no me ha gustado tantísimo. Pero bueno, como es algo que puedo cambiar en el mismo procesamiento, pues no me preocupa. Como veis, PureRAW 3 tiene muchas novedades. Desde mi punto de vista tampoco es súper revolucionario. Es verdad que el nuevo procesamiento funciona mejor en casi todos los casos, pero tampoco lo veo como una brutalidad frente a PureRAW 2, que ya funcionaba bastante bien. Hemos visto que lo de los pelillos en la fotografía nocturna de angulares y tal sigue estando por ahí, punto en contra. Pero bueno, realmente es un software que está muy bien, funciona muy bien, es muy ágil, es muy fácil, muy simple a la hora de usarlo. Ya sabéis que es casi prácticamente automático. Por cierto, si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Abajo en el cajón de la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas probar PureRAW. Por cierto, por lo que he visto, parece que sale hoy PureRAW, que ya podéis probarlo a partir de hoy. Bueno, pues abajo en el cajón de la descripción os dejo ese enlace. Si tenéis cualquier duda o simplemente me queréis decir qué sensación os da este nuevo PureRAW 3, por favor en el cajón de comentarios me lo podéis escribir. Compartid este vídeo en vuestras redes, por favor, así ayudáis a crecer el canal. Y nada más, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.